Arturo Valenzuela a Honduras, pues han resurgido los rumores de las presiones internacionales para que el expresidente Zelaya entre al país, y esto pues ya ha causado una cantidad de comentarios a favor y en contra sobre esta situación. Miremos primero una nota que nos habla un poco sobre la propuesta que se ha dado también de socializar dentro del Congreso la forma en que pueda ser ingresado el expresidente Zelaya Rosales. Los diputados al Congreso Nacional han señalado que antes de aprobar una nueva amnistía a favor del expresidente Manuel Zelaya, se debe socializar con la población, tal y como ha ocurrido con las reformas al artículo 5 que se le pretenden hacer a la Constitución de la República. Para eso es necesario conformar comisiones especiales, así como se está haciendo con el artículo 5, que viajen a nivel nacional y escuchen al pueblo, porque nosotros somos diputados, pero nosotros somos representantes del pueblo, para poder tomar una opinión de eso, una decisión de eso, sobre el voto a favor o en contra sobre un tema cual sea. Estas declaraciones surgen luego que el presidente Porfirio Lobo Sosa reconociera que se está realizando gestiones para eliminarle 2 casos que el expresidente Manuel Zelaya Rosales tiene pendientes con la justicia hondureña y los cuales no ha podido regresar al país después del 28 de junio del año pasado. El gobierno de Honduras porque no quiere. Él, siento yo, ser franco con él mismo. Es decir, ¿quiero estar o no quiero estar en Honduras? Pero él alega que no hay seguridad en el país, que incluso hay personas que quieren atentar contra su vida. Él puede alegar una serie de cosas. Mire, yo aquí tomo decisiones donde pongo en riesgo mi vida. Honduras está pasando ya por un proceso de conciliación, y una de las cosas que podía rematar más tranquilos es que el expresidente Zelaya Rosales viniera a Honduras. La población asegura que el presidente Lobo Sosa debe de dejar de arrogar a la comunidad internacional ofreciendo hasta lo que no tiene con tal de lograr el reconocimiento internacional, y ha descuidado los asuntos nacionales. Yo no sé por qué se ponen a andar rogándole tanto a Mel Zelaya, si el pueblo hondureño sabe muy bien de que él dejó destruido el país, pues. Dejó destruido el país y Pepe Lobo, el presidente, él se pone a andar rogándolo tanto a él. Y no debe andar rogando a una persona así porque él más bien dejó destruido el país aquí en hambruna a la gente pobre, pues. En Casa de Gobierno aseguraron que continúan las presiones internacionales para que Porfirio Lobo Sosa busque una salida política a la situación del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Frank River. Bueno, teníamos las diferentes reacciones, inclusive la gente en la calle pues da algunas opiniones sobre esta situación de Zelaya, que sin duda alguna hay opiniones encontradas. Para algunos el regreso posible del expresidente tendría pues solución al conflicto y traería unidad y paz al país. Para otros pues lo único que haría es traer más desestabilización al país y situaciones similares como las que se está viviendo en el Bajo Aguán, que pues daría un conflicto mayor a lo interno y no tendría nada favorable para, por ejemplo, la economía del país y otras situaciones. También el día de ayer vino Arturo Valenzuela, se reunió con el presidente Porfirio Lobo Sosa. Entre otros temas que abordaron fue precisamente también el del expresidente Manuel Zelaya. Miremos qué fue lo que sí discutió con Valenzuela. El secretario adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos para los Asuntos del Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, manifestó que este país no se encuentra del todo satisfecho con Honduras y dejó claro que será necesario el regreso de José Manuel Zelaya Rosales para obtener el reconocimiento internacional del país. En relación al expresidente Zelaya, lo que pide la comunidad internacional en el fondo es que efectivamente haya un proceso donde la ley se aplique en forma igualitaria a todos los sectores y donde se busque efectivamente la conciliación nacional, y ese es un paso importante que tendría que lograrse y hacerse. En sus declaraciones, Valenzuela manifestó que lo que deben hacer las autoridades de gobierno es suprimir los casos pendientes contra el exmandatario hondureño. La reconciliación nacional avanzará aún más cuando Honduras a resolver el asunto del retorno del expresidente Zelaya, que el país pueda recobrar su lugar en la OEA. Sobre las necesidades de los hondureños, Arturo Valenzuela dijo: la inmensa mayoría de los hondureños desean que el país progrese. Los hondureños quieren estabilidad, progreso en el combate contra la corrupción, crecimiento económico, oportunidades, respeto a los derechos humanos
y una Honduras más segura. Para enfrentar estos retos, Honduras puede contar con los Estados Unidos como su amigo y su aliado. También consideró que se debe fortalecer los derechos humanos y la administración de la justicia. En Honduras uno tiene constancia del hecho de que organizaciones criminales han establecido una presencia importante en el país, y no solamente locales, sino que también internacionales, aquellas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado internacional, y que dentro del marco de eso la respuesta de las instituciones hondureñas deja algo que desear. El secretario adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos para los Asuntos del Hemisferio Occidental visitará a los demás países de la región centroamericana como mediador de los conflictos existentes en esta área en busca de una salida pacífica a estos. Luis Martínez, Noticiero Universal. Bueno, y teníamos las palabras que dio el día de ayer Arturo Valenzuela, secretario adjunto de los Estados Unidos, con respecto al tema de Zelaya y otros temas que abordaron sin duda alguna dentro del país, el crimen organizado, la situación económica. Pero resalta lo del tema de Manuel Zelaya Rosales, ya que también fue parte de lo que predominó en la cumbre iberoamericana y también el retorno de Honduras a la OEA, que para muchas exigencias de los estados suramericanos, Honduras debe regresar a la OEA, pero ponen como condición de que Zelaya Rosales esté dentro del país. Por su parte, el día del domingo, 6 de diciembre, el expresidente Manuel Zelaya Rosales redactó una carta enviada al Frente Nacional de Resistencia Popular, en el cual pues habla un poco sobre esta temática. Y la carta de él pues dice, fue Santo Domingo, domingo 6 de diciembre de 2010, compañeros y compañeras en resistencia, pueblo hondureño, y Manuel Zelaya expresa: ante la proliferación de versiones que hacen circular diferentes sectores del régimen que preside Porfirio Lobo Sosa, que sucedió al golpe de Estado, sobre la restitución de nuestros derechos democráticos y constitucionales, me veo en la obligación de aclarar lo siguiente. 1. No existe hasta la fecha ningún tipo de acercamiento o negociación entre el régimen y este servidor, o sea, Manuel Zelaya. Cualquier cosa que se haga de parte de ellos es estrictamente sus propios planes, como lo han hecho con la Comisión de la Verdad, que se organizó unilateralmente sin tomarnos en cuenta. 2. Normalmente y durante 11 meses se han utilizado rumores para llamar la atención y cubrir asuntos de Estado serios, que afectan al pueblo hondureño. Por ahora no tenemos ningún indicio directo de que la situación sea diferente, por lo que llamamos a estar alertas ante los eventos que pudieran suscitarse. 3. No podemos pronunciarnos sobre cualquier maniobra que pretenda hacerse de espaldas nuestras. Además, mantenemos nuestra posición y compromiso firmes porque impere la justicia y cese la impunidad contra las violaciones a los derechos humanos desde el golpe de Estado. 4. No existe ningún grupo autorizado por este servidor para hacer ninguna negociación en mi nombre. En caso de darse tal situación, el pueblo permanecerá debidamente informado al respecto. Y por último, rechazamos tajantemente el manejo especulativo de la crisis y hacemos un llamado a los Estados Unidos para que en esta ocasión actúe sin ambigüedad, ya que ellos con su conducta han contribuido a complicar toda esta tragedia, que ya ha costado muchas vidas y ha dejado tantos huérfanos y ha provocado tanto dolor en la resistencia y el pueblo hondureño. José Manuel Zelaya Rosales, coordinador general Frente Nacional de Resistencia Popular. Vemos que el señor Zelaya Rosales dice que no tiene autorizado a nadie a que aborde esta temática y que es una maniobra utilizada por el presidente Lobo Sosa para distraer al pueblo hondureño de asuntos de gran importancia nacional y algunas malas decisiones que ha tomado el gobierno. Entonces lo encubren utilizando pues como cortina de humo el tema de su situación. La de Zelaya Rosales, que por el momento dice que no le ha comunicado nada ni él está envuelta de ninguna negociación. Para abordar un poco sobre este tema, pero también lo más importante sobre el salario mínimo que se va a negociar, el próximo lunes se va a iniciar la negociación.
Vamos a comentar un poco sobre esta temática con nuestro invitado del día de hoy, el distinguido empresario don Jimmy Dacaret, miembro de la Unión Cívica Democrática de la ANDI y también pues empresario. Muy buenos días. Muy buenos días, Marvin. Gracias. Esperamos poder colaborar informándole al pueblo hondureño sobre las situaciones de Honduras. Bueno, vemos lo que ha expresado Zelaya Rosales a través de una carta que dice que esta temática la utiliza el gobierno como una estrategia para encubrir crisis al interno del país. ¿Cuál es la opinión? Se mira que Zelaya Rosales, pues en esta carta no se le ve una clara intención de regresar, sino que él está tranquilo en Santo Domingo y dice que no se le ha llamado para hacer ninguna negociación. Mira, en realidad que el presidente Zelaya cada vez lo voy viendo como un ser más egoísta con el pueblo hondureño. Porque cada vez Cuema busca que el mundo nos siga condenando, busca que el mundo nos siga castigando por algo que realmente no hemos, por un acto que no hemos cometido. Solo por su parte de orgullo y porque realmente se le fue su plan de perdurar en el poder y por defenderse de que realmente los diferentes actos de corrupción que haya tenido y Cuema, él y sus colaboradores queden en el olvido. Y aquí es donde realmente confundimos con varias cosas y Cuema, vemos como la OEA misma, sus aliados en este proceso, fíjate bien que con el mensaje que dan, aceptan que Zelaya es culpable de todos los actos de corrupción, él y su gobierno. Porque solicitaron amnistía. Una cosa es la amnistía, recordar que la amnistía fue por la parte política, pero ahorita lo que tienen pendiente son los diferentes actos de corrupción, que en este momento hay 2, pero son 8 los que tiene Cuema, que pasó al Tribunal Superior de Cuentas al Ministerio Público, que no sabemos por qué no le han hecho todo el trámite correspondiente. Entonces Cuema, pero al decir la gente de la OEA y todos sus aliados, vemos que lo que dicen es que el proceso es el malo, por lo tanto tiene que olvidarse de esa parte y que eso fue un error, que fue una parte impuesta pues, después de el 28 de junio. Y estos casos vienen y esto viene registrándose desde mucho tiempo atrás en este sentido. Lamentablemente la justicia tiene un proceso, la investigación, el ponerle una denuncia y todo, lleva un proceso largo que a veces los comunes y corrientes no entendemos por qué tanto tiempo tarda esta cosa para poder aplicar la ley. Yo estoy de acuerdo con don Arturo Valenzuela cuando habla de la impunidad, porque sí existe la impunidad en Honduras. Vemos que la institucionalidad jurídica, tanto el Ministerio Público como la Corte Suprema de Justicia, no tienen la respuesta rápida a todos los diferentes actos de las denuncias, de los actos de corrupción, de los crímenes y todo eso, cuando vemos que casi 70 y pico % de los diferentes casos no son atendidos. O sea, hay una deuda jurídica en este sentido. Entonces, es cómo mejorar ese proceso, pero para eso es cuándo vamos a tener la decisión política para que realmente mejore el sistema jurídico. Es que ahí reciben trabas con vía presupuesto, de quitarle presupuesto, trabas de la parte de la presión política, la presión de los grupos de poder. Entonces hay un vicio todavía y esto se anula y se lo que es el miedo. Arturo Valenzuela a Honduras, pues han resurgido los rumores de las presiones internacionales para que el expresidente Zelaya entre el país y esto pues ya ha causado una cantidad de comentarios a favor y en contra sobre esta situación. Miremos primero una nota que nos habla un poco sobre la propuesta que se ha dado también de socializar dentro del Congreso la forma en que pueda ser ingresado el expresidente Zelaya Rosales.
Los diputados al Congreso Nacional han señalado que antes de aprobar una nueva amnistía a favor del expresidente Manuel Zelaya, se debe socializar. Tomar una opinión de eso, una decisión de eso sobre el voto a favor o en contra sobre un tema cual sea. Estas declaraciones surgen luego que el presidente Porfirio Sosa reconociera que se está realizando gestiones para eliminarle dos casos que el expresidente Manuel Zelaya Rosales tiene pendientes con la justicia hondureña y con la población, tal y como ha ocurrido con las reformas al artículo 5 que se le pretenden hacer a la Constitución de la República. Para eso es necesario conformar comisiones especiales, así como se está haciendo con el artículo 5, que viajen a nivel nacional y escuchen al pueblo, porque nosotros somos diputados, pero nosotros somos representantes del pueblo, para poder... No ha podido regresar al país después del 28 de junio del año pasado. El gobierno de Honduras porque no quiere. Él, siento yo, ser franco con él mismo. Es decir, ¿quiero estar o no quiero estar en Honduras? Pero él alega que no hay seguridad en el país, que incluso hay personas que quieren atentar contra su vida. Él puede alegar una serie de cosas. Mire, yo aquí